Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buen día a todos los presentes. Damos inicio hoy día al webinar, ¿cierto?, de hoy. Para comenzar, ¿cierto?, y como es de costumbre, les pregunto a todos si es que se escucha bien, así que si me pueden responder, ¿cierto?, si que se escucha bien el audio, se lo agradecería bastante. Ahí parece que estamos ok, ¿cierto? Genial. Muchas gracias. Ya, hoy día entonces vamos a dar inicio a este tema que hemos estado revisando desde la semana pasada, que principalmente es activos, vamos a explicar esta cosita. Activos, ¿cierto?, que sean principalmente divisas mayores, ¿ya? Así que la semana pasada comenzamos hablando del dólar index, que es uno de los indicadores que tenemos que ver sí o sí en la plataforma antes de tomar decisiones en estas divisas. Principalmente, ¿por qué? Porque el dólar index es la canasta de moneda en donde se compara el dólar con respecto a las principales monedas del mundo, ¿ya? Así que seguimos, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Veíamos de que había mantenido una tendencia más bien bajista en las últimas jornadas, pero al final igual se terminó apreciando el dólar, respetando muy bien algunos textos. Vamos aquí a digitar algunas cosas. Aquí estábamos, ¿cierto?, con esta tendencia más bien bajista. Tocó esta zona de máximos, ¿cierto? También vamos a cambiar este color para que no se nos vaya confundiendo. Tocó esta zona de máximos y vimos un fuerte rechazo que acá nos podemos dar cuenta, así que sacamos la cuadrícula, todas estas sombras, ¿cierto?, que generó el dólar index. También habíamos revisado el indicador MACD, no sé si lo recuerdan, ¿cierto? Íbamos a osciladores, seleccionábamos el indicador MACD y veíamos que en el corto plazo ya se veía una debilidad, todavía estamos en terreno negativo, así que todavía deberíamos seguir cortos. Si nos fijamos en este gráfico que es de 1 hora, podemos fijarnos en los mínimos decrecientes, o sea, los máximos decrecientes, lo cual nos da mayor seguridad para seguir con nuestras estrategias más bien cortos con respecto al dólar, ¿ya? Vamos a pasar entonces a revisar otras, digamos, a pasar a otro tipo de análisis. La semana pasada nos fuimos fijando más bien en soporte y resistencia, ¿ya? Recordemos, los soportes son los pisos que se van haciendo en los instrumentos, ¿ya? Aquí lo vamos a ir graficando. Por ejemplo, acá hubo un soporte en donde se podría decir que fue un soporte, lo vamos a marcar en verde, y también una antigua resistencia que sirvió un par de tiempo. Los soportes y la resistencia los podemos encontrar en distintas temporalidades, ¿ya? Si yo aquí me fijo en un gráfico de 1 hora, los soportes y resistencia, por supuesto que no van a ser los mismos en un gráfico diario o un gráfico semanal. Ya siempre va dependiendo de nuestro horizonte de inversión. Acá vemos que en un minuto esto sirvió como resistencia. Una vez que la pasa, este nivel ha sido un mini soporte, ¿cierto? Lo rompe y hoy día nuevamente tenemos estos niveles en el dólar index más bien de resistencia, ¿ya? Esta es la idea de la semana pasada, poder identificar estas cosas y hoy día cómo esto nos sirve como estrategia de inversión. Bueno, si queremos tradear específicamente el dólar index, acá se ve muy atractivo hacer algún tipo de órdenes pendientes, como por ejemplo, si estamos en una tendencia más bien bajista y queremos dejar una orden pendiente cada vez que corrija, poder venderme, ¿cierto?, para ganar con la baja, sería entonces un sell limit, ¿ya? Y aquí nos vamos a recordar algunos términos, alguna terminología que en algún minuto lo vimos cuando abrimos cuenta, ¿cierto? O para aquellos clientes o para aquellas personas que se están conectando y todavía no son clientes, esto se ve, digamos, más adelante, pero son órdenes que no son instantáneas, sino que son órdenes pendientes. Así que
los soportes de resistencia eventualmente nos podrían ayudar, ¿cierto?, para entrar al mejor precio del mercado. ¿Ya? Entonces, si vemos que está lateralizando con una tendencia más bien bajista, sería muy atractivo que cada vez que llegue aquí el dólar index, en este caso, para a modo de ejemplo, hacer órdenes de venta limit para que en estos precios, que más o menos vendrían siendo los 96.42 aproximadamente, entrar con posiciones cortas, ¿ya? Para ir a buscar qué objetivos, y ahí la idea es también fijarnos en los antiguos soportes y resistencia. Achicamos un poco el zoom de nuestra pantalla para poder determinar cuáles vendrían siendo los próximos objetivos, y aquí podrían ser en torno a los 96 puntos un objetivo de corto plazo en el dólar index, por ejemplo, que la verdad que a mí me gusta bastante para seguir corto. Hoy día estamos viendo en general que el MACD, ¿cierto?, muestra estos mínimos decrecientes, al igual que la gráfica, y aquí pusimos estas directrices. Voy a borrar esta porque era solo a modo de ejemplo. Y esto, como el otro día lo comentábamos, ya el MACD, recuerden que las siglas que aparecen acá es el MA, hacía referencia a las medias móviles, y el CD de convergencia o divergencia. Hoy ya estamos viendo que en general está en convergencia, los dos en el mismo camino, por lo tanto nos da seguridad para pensar de que este dólar index, ya este dólar comparado con las principales monedas, debería seguir debilitándose, ¿ya? Si nos vamos a un gráfico más mediano plazo, es decir, un análisis diario, cambia totalmente el análisis que recién hicimos, ¿ya? Era para ver un poco la diferencia de cómo podemos aprovechar los soportes de resistencia en distintas temporalidades. Ya en gráfico diario, el fuerte soporte que se ve y el fuerte objetivo que podría ser es la zona que estoy marcando en torno a los 94 puntos con 93, que en reiteradas ocasiones, ¿cierto?, ha sido un punto importante en este instrumento que es el dólar comparado con las principales monedas. ¿Ya? Estimados, a medida de que vaya comentando, ¿cierto?, algunas cosas, si van teniendo dudas, por favor, lo vamos revisando al final, o lo vamos comentando, ¿cierto?, para que vaya quedando todo súper claro. Hoy día nos encontramos en un panorama, ¿cierto?, entonces, con un dólar muy debilitado, ha provocado, ¿cierto?, que divisas como, más bien divisas ligadas a commodities se vean más beneficiadas, ¿ya? Y vamos a pasar ahora al euro dólar, que, bueno, el otro día comentábamos que el euro aproximadamente pondera, ¿cierto?, en este índice dólar un 60%, ¿ya? Entonces todos los movimientos que tiene el dólar index se ven casi similares en el euro dólar, que hoy día se ha visto en general más bien presionado a la baja, no ha querido subir mucho. Hemos visto estos mínimos, al alza, que nos da la definición, ¿cierto?, de una tendencia alcista chiquitita, pero todavía no ha querido subir fuerte, y eso viene dado principalmente por datos débiles que hemos conocido últimamente en la zona euro, ¿ya? Sobre todo el PIB de Alemania, que fue bien preocupante. Alemania es una potencia bien fuerte, muy representativa de lo que es de la zona euro, por lo tanto, al ver datos débiles de la zona euro y además también, por supuesto, de Alemania, el euro se ha mantenido más bien en esta zona, más bien debilitada, sin querer, ¿cierto?, poder avanzar mucho. Acá, ¿cierto?, como lo habíamos hecho anteriormente con el indicador de MACD, ¿cierto?, nos podemos fijar que en general todavía se mantiene debilitado, ha querido salir a terreno positivo, pero todavía no logra, digamos, el MACD nos dice que todavía no logra tener como esa fuerza un poco más, digamos, más robusta, que vendría siendo apoyado más bien de datos de la zona euro o comentarios, por supuesto, de Mario Draghi, ¿ya? Así que, con respecto al euro, vemos también que respetó muy bien esta zona de piso, como el techo que respetó el dólar index, respetó muy bien este piso, ha tenido un impulso en donde hoy día yo sigo manteniendo mi posición más bien alcista para la zona del euro, pero sí hasta la zona por lo menos de los 1,14 en primera instancia, ¿ya? Yo esperaría tener un poco más de evidencia para pretender ir a buscar
la zona de los 1,15 y medio aproximadamente al alza. ¿Qué podría hacer que se detenga, digamos, en esta zona? ¿O qué oportunidades, cierto, podríamos hacer si es que se detiene en esa zona? Y es ahí un poco que hoy día quiero incorporar también las órdenes pendientes a nuestra estrategia. Ya de repente por querer entrar fuerte al mercado o al tío o por nervio, de repente no hacemos bien el análisis y no entramos en un buen precio. Entonces la orden pendiente es una buena estrategia para entrar en el mejor precio, ¿ya? Hoy día, si nos vamos más al detalle, ya vemos que las velas en general han respetado esta zona de los 1,13,200, 1,13,100, ¿ya? Aquí me voy a ir acercando a poco. Y hoy día estamos cotizando la zona de los 1,13,4. Entonces uno podría pretender, hey, tal vez voy a entrar con un poco de lotaje en esta zona. O esperar, ya, a que caiga el precio para hacer órdenes de compra. Voy a cambiar estos colores si quieren, o voy a borrar estas líneas para que nos quede un poco más clara la gráfica. Entonces, eventualmente yo podría hacer una orden pendiente, digamos en esta zona, para ir a buscar, ¿cierto? Una vez más, aproximadamente la zona de los 1,14,2, con 14 y eventualmente con 15. Ya en gráficos de una hora, la estrategia podría ser transar este lateral. ¿Ya? Así que hoy día estamos con una tendencia más bien alcista en el euro, en donde yo cada vez que veamos, por ejemplo, el precio en esta zona, me gustaría, ¿cierto?, entrar con operaciones al alza, considerando que hoy día digamos, la temática o más bien la debilidad, ¿cierto?, del dólar ha hecho de que en general ya empecemos a ver un poquito más de optimismo en lo que es la zona euro. Recordar también que justamente el precio que estamos cotizando hoy, y aquí me voy a acercar un poco, también ha servido, vamos a poner un gráfico de líneas, ya solamente grafica aquí los puntos de cierre, vamos a limpiar esta gráfica, en donde se muestra, y lo vamos a ir graficando todo, perdón. Justamente esta zona de aquí en general ha sido una zona antiguamente de soporte, ya si nos fijamos aquí también sirvió como de soporte, ha sido una zona de congestión, por lo tanto no es raro ver que aquí el euro se quede como, digamos, pegado en algún minuto, y aquí sirvió como un punto de apoyo, y ya perfectamente esta zona podría ser una zona de congestión, o también a mí me gusta mucho como zona de entrada. Ya si bien es cierto tenemos ahí alrededor de 200 pips de diferencia con respecto a mi precio ideal que les comentaba recién, aún así es una zona muy atractiva. ¿Por qué? Mínimos crecientes, en donde si recién vemos una ruptura de este último mínimo, podríamos pensar que nuevamente podría volver a estos mínimos, digamos, más extremos, por así decirlo. Pero mientras nos mantengamos en esta zona y sobre esta directriz alcista, como les comentaba, esta zona de resistencia es muy atractiva para ir a buscar en el euro, ¿ya? ¿Qué más le voy a comentar entonces con respecto al euro? Hoy día principalmente vamos a aplicarle a este, digamos, a este análisis más bien diario una estrategia un poco más corta, ¿cierto? Que son las medias que habíamos comentado en algún minuto, las medias móviles de 34 periodos. Estas medias móviles de 34 periodos, ¿cierto? Que lo habíamos adelantado la semana pasada, generan una banda, ¿ya? Y esta banda que vamos a graficar, si vemos las velas sobre la banda, podríamos pretender de que el precio va a seguir subiendo o que el activo va a seguir subiendo. Y si las velas, ¿cierto? La gráfica, todas estas velitas se posicionan por debajo de la banda, podríamos esperar a que el precio o del instrumento que estamos analizando en este minuto de divisas medios pueden tal vez caer. Entonces vamos a indicadores, ¿cierto? Tendenciales, porque las medias móviles están ubicadas en las tendenciales. Y vamos a seleccionar Moving Average, ¿ya? Para ver, ¿cierto? Si es que la tendencia va a seguir o no. Si es que no estamos en tendencia, por supuesto que este indicador queda sin efecto, ¿ya?
¿Cómo nos vamos a dar cuenta si es que estamos o no en tendencia? O mejor dicho, si no estamos en tendencia, cuando las medias móviles se ponen planas, ya horizontales. Por lo tanto, vamos a graficar, ¿cierto?, un periodo de 34, como lo vamos a hacer aplicado a un gráfico de 1 hora, ¿ya? Así que esto, si gustan pueden ir tomando nota, si gustan me lo preguntan después o lo podemos ver más en detalle, ¿cierto?, uno a uno. Vamos a graficar medias móviles en una temporalidad de 1 hora, ¿ya? Las medias móviles que vamos a graficar van a ser de 34 periodos, aplicado a una media móvil exponencial, es decir, que los últimos periodos van tomando mayor relevancia. Si hacemos un método simple, es como un promedio simple, ¿ya? Aquí le pondremos más importancia a los últimos datos y vamos a aplicarlo a high, es decir, vamos a graficar los puntos más altos para graficar la parte alta de nuestra banda. Lo podríamos poner tal vez en un color que identifiquemos, puede ser un color morado para que sea distinto al resto. Y vamos a hacer lo mismo entonces ahora, pero hacer la otra parte de la banda que vendría siendo graficar los precios más bajos, low. Entonces acá todavía, ¿cierto? Si nos fijamos, el precio todavía se mantiene, en general las velas todavía se mantienen por encima de esta banda, está queriendo lateralizar levemente, pero mientras no veamos por lo menos dos velas que abran, o mejor dicho, cuando se cancela este mini sistema que estaríamos revisando hoy día, ¿ya? Cuando veamos que las velas abren y cierran por debajo de esta banda. Por lo menos dos velas que abren y cierran por debajo de la banda, podríamos pensar de que esta recuperación, este movimiento al alza se está agotando. Mientras las velas se mantengan por encima o dentro de la banda, podríamos seguir pretendiendo de que, digamos, el precio podría seguir más bien al alza, ¿ya? Ahora vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a guardar esta plantilla. Y además le vamos a agregar un indicador que me gusta mucho. El MACD, en este caso, no, digamos, no es parte de nuestra estrategia, así que si gusta lo ponemos, si gustamos no, pero no va a influir en nuestra decisión de corto plazo, ¿ya? Cuando vamos a ocupar un poco las medias. Sí, como una especie de ayuda o de comparación, pero no específicamente en la decisión de nuestro sistema. Y adicional a esto le vamos a poner el CCI, un indicador para ver también si es que estamos en tendencia o no. Cuando estamos sobre estos niveles, decía este es un indicador que muestra, digamos, valores absolutos. Entonces, mientras estemos sobre 100, ya en términos absolutos, es porque estamos en tendencia y debiésemos hacerle caso a lo que nos muestran estas gráficas. Vamos a sacar entonces, como dijimos, el MACD porque no es parte en este minuto digamos, del análisis, ¿ya? Así que el gráfico de 1 hora me gusta mantener por un tema de esta misma estrategia, este instrumento, ¿ya? Si es que nos encontramos en la parte intermedia y digamos, no hay que tomar muchas decisiones, ya que estos puntos máximos son los que nos van a servir para saber si es que estamos o no en tendencia y mantener, en este caso, con las caídas del dólar index, pensar, bueno, en este par de divisas específico del euro dólar, ¿sigo o no sigo largo de acuerdo a los fundamentos? ¿Ya? Porque el día de mañana podemos ver noticias débiles de parte de Europa que, independiente de cómo esté el dólar index, probablemente igual veamos caídas en el par de divisas, ¿ya? Así que hay que analizar como un todo. Si empezamos a ver noticias negativas en la zona euro, probablemente el cruce tienda a caer independiente si es que el dólar index tiene mucha o poca variación, ¿ya? Entonces vamos a guardar esta plantilla ya como el análisis que estamos haciendo, que estamos usando las medias móviles exponenciales, me refiero a la E adelantada, ¿cierto? De 34 periodos más el CCI, ¿cierto? Que nos va a servir para confirmar el movimiento de la media 34. Si hacemos un análisis diario en lo que es dólar-yen, ¿cierto? Habíamos revisado de que se ha mantenido después de esta fuerte vela que vimos, o esta fuerte
caída que se reversó rápido. Hemos estado viendo que se ha estado configurando una tendencia alcista, ¿ya? Más o menos por ahí, ¿cierto? Una tendencia alcista. Esta vela nos dio ya una señal muy clara de que el precio en general iba a tender más al alza. Y acá también revisamos de que encontramos aquí un soporte mucho mayor por este escenario. Y, digamos, aquí también se ve mucha zona de congestión en lo que respecta el dólar yen. Ya si nos vamos a un gráfico de cierre, en general esta zona es muy concurrida, ya estos precios. Probablemente entonces nos mantengamos cotizando, y aquí solamente soporte y resistencia. Ya estoy dibujando lo que conversamos la semana pasada, dibujando soporte y resistencia en un gráfico diario, ¿ya? La primera etapa que dijimos que siempre íbamos a hacer, primero ver el panorama general, como poder decirlo de alguna forma. Así que, en este sentido, vemos que en general, ¿cierto? Después todo este impulso ha respetado esta zona que la vamos a marcar con este rectángulo. Y ya hemos visto un pequeño declive de los últimos máximos en este par de divisas. Vamos a irnos ahora a una temporalidad más corto plazo. En general, ¿cierto? Se está viendo ya una mayor debilidad, mucha sombra, y eso nos quiere decir de que el mercado podría estar un poco indeciso. Cuando vemos mucha sombra, estamos bien volátiles. Así que vamos a aplicar la plantilla que recién revisamos, ¿cierto? Las medias móviles con el CCI. Perfecto. Y aquí, ¿cierto? En una hora, si nos fijamos, ya, estábamos con esta pequeña tendencia alcista y ya comenzamos a ver velas que abren por debajo de esta banda. Entonces, en el corto plazo, ya, si es que yo tuviese que apretar el botón ahora, estamos viendo una pequeña tendencia a la baja. Además, el indicador CCI recién está pasando, digamos, a menos 100, así que podríamos pensar que, o podríamos pretender, ¿cierto?, de que este cruce sería atractivo, operarlo a la baja, tal vez hasta primera instancia, hasta la zona de los 110, ¿cierto?, y con un stop loss que no supere, digamos, esta mini tendencia o esta banda, ¿ya? Eventualmente aquí faltaría otra vela más para que me confirme, ¿cierto?, este movimiento a la baja, pero si lo revisamos, ¿cierto?, hoy día con los fundamentos que revisamos la semana pasada y en las otras, digamos, en los otros webinars de los jueves pasados, me gusta mucho, ¿cierto?, este cruce más bien a la baja, ¿ya? Como a modo de síntesis. Además, hoy día todas las relaciones entre China y Estados Unidos ya podrían llevarnos, como Donald Trump nunca es tan concreto, deja la puerta entrever y no, podríamos esperar, ¿cierto?, de que con los acercamientos de Trump, en general este par de divisas debería tender un poquito al alza, pero si el dólar se debilita mucho, debería seguir a la baja. Entonces, este par de divisas es muy atractivo para operarlo, o en este caso, ¿cierto?, podríamos hasta operar y aquí me voy a un gráfico diario, ya me alejé de la gráfica. Podríamos pretender tradear, ¿cierto?, de acuerdo a las noticias macroeconómicas, todo este tramo, ya podría ser una buena zona para tradear de corto plazo, ya, porque hoy día nuestro foco principalmente esta estrategia en gráfico de una hora, ya, para tomar decisiones un poquito más corto plazo. Y aquí entonces podríamos hasta tradear en el corto plazo esta zona, ya. Si que vemos hoy día una debilidad en general del dólar, además no hemos tenido muchas noticias en cuanto a lo que pase con la resolución entre China y Estados Unidos, solamente sabemos que hay acercamientos de que la primera fecha va a ser el 1 de marzo, pero también hay algunos especuladores que dicen que el 1 de marzo se va a postergar, que todavía faltan temas, ¿cierto?, por conversar, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas podrían hacer que el dólar se debilite. Después, si es que hay un acuerdo, podría hacer que este par suba. Entonces, este par de divisas, dólar-yen particularmente, ya podríamos tradearlo, digamos,
en el corto plazo muchas veces al alza y a la baja, al alza y a la baja, dependiendo de las noticias en particular macroeconómicas, ¿ya? Entonces ya hemos revisado hasta el minuto 2 de nuestras divisas majors, que dijimos el euro, que hoy día lo principal es estar mirando el dólar index, por supuesto, y lo que pase en la zona euro, que de repente, ¿cierto? Los datos nos podrían tirar el cruce para abajo y así aprovechar los trades de corto plazo. Y en el dólar yen, más bien como un activo de refugio, se mueve también bastante por obviamente el movimiento del dólar index, pero también por todo lo que tenga que ver digamos, del ambiente de riesgo que se pueda oler. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier tipo de acuerdo o acercamiento va a generar menos riesgo en los mercados, pero si aparece cualquier cosa que pueda revolucionar todo, ¿cierto? Este cruce va a tender más bien a la baja. ¿Ok? Así que eso con el dólar yen específicamente. Les comento, si les van quedando dudas, por favor me van escribiendo o lo podemos revisar, ¿cierto? Uno a uno, me pueden escribir a mi correo electrónico para ir viendo estrategias, digamos, más personalizadas o en distintas temporalidades. Haciendo, ¿cierto?, el mismo análisis para la otra divisa que habíamos visto la semana pasada, que dijimos que era el dólar con respecto al dólar canadiense, y al dólar americano con respecto al dólar canadiense, también lo mismo. Hoy día se está agotando esta fuerza, si aquí proyectamos una línea o una directriz más o menos, podemos ver que en general este par de divisas ha estado más bien presionado al alza, que fue también porque también el dólar estuvo en su minuto muy, digamos, muy alcista, y además también como esta moneda depende mucho, o el dólar canadiense también exporta petróleo, también la caída del petróleo durante todo el año pasado influyó en que este par de divisas también tendiera más bien al alza, ¿ya? Entonces aquí, en lo que respecta a esta divisa majors, que es el dólar con respecto al dólar canadiense, nos vamos a fijar en lo que es petróleo también. Entonces vamos a estar mirando el dólar index, que ya lo revisamos, que hoy ya está a la baja, y además también lo que es el petróleo. Entonces, hoy día vamos a pasar a revisar aquí, como nos preguntan también, la plata y el petróleo aplicado a esta divisa majors. Entonces vamos a graficar ambos petróleos que tenemos nosotros en plataforma. Ya nosotros tenemos el petróleo de WTI, ¿cierto? Y también el petróleo Brent, por si acaso, ¿ya? Así que tenemos dos tipos de petróleo en lo que es plataforma. Vamos a buscar el Brent, que debe estar junto con los demás commodities. Los últimos contratos, ya todo lo que es commodity, tiene una fecha, ya si ustedes se fijan. Es porque los contratos, porque son contratos futuros y eventualmente van a vencer. Ya los últimos contratos que han salido, los nuevos, ya están de los últimos en mi plataforma, así que como todavía no sale el nuevo contrato del Brent, todavía está junto con el resto. Vamos a buscar los commodities, ¿cierto? Acá tenemos al petróleo Brent, así que también lo vamos a revisar en plataforma. Cuando pasemos a revisar el franco suizo y la corona sueca, también vamos a revisar el oro, ¿ya? Y la plata, para que lo vayamos, también va a estar parte del análisis del día de hoy. Entonces, vamos a graficar, ¿cierto? Para que tenga sentido el análisis, vamos a poner una plantilla, ¿cierto? Más amigable, que me gusta más. Y el WTI, ¿cierto? Esto ustedes también lo pueden tener en sus computadores, ya ustedes pueden ir modificando su plataforma, sus análisis de la forma que más les convenga, ¿ya? Si hay cualquier duda en este sentido, lo podemos ver, digamos, más adelante. Y dijimos entonces que es toda la caída que tuvo el petróleo, ¿cierto?, durante el año pasado, y claramente se vio reflejado en la divisa commodity, ¿ya? Aquí, si nos fijamos, ¿cierto?, en el Brent, obviamente que es el mismo movimiento, ¿cierto?, fuertes caídas que hicieron de que este par de divisas también tendiera al alza, pero corto plazo, ¿cierto?, estamos viendo debilidad del dólar index, y este par, por supuesto, tampoco no se queda atrás. Ya podríamos estar tal vez haciendo una especie de triángulo, pero me gusta más tirar esta directriz,
que más o menos se empieza a configurar desde acá aproximadamente. Si nos fijamos en el corto plazo, o mejor soporte y resistencia, perdón, ¿cierto? Nos fijamos que en el corto plazo podríamos encontrar en la zona de los 1,30 una zona de apoyo, ¿cierto? Y posterior a eso, si nos fijamos anteriormente en el pasado, hemos visto de que también la zona de los 1,29 es un punto bien importante como soporte y así podemos ir graficando otros niveles más bajistas, más relevantes. Que esto va pasando de acuerdo a que vayan rompiendo estos pisos, ¿cierto? El antiguo piso queda como resistencia y así vamos sucesivamente hacia abajo. Vámonos entonces al corto plazo, vamos a colocar nuestra plantilla que estamos viendo hoy día y también vemos, ¿cierto?, de que en general el instrumento a partir de aproximadamente el 15 de febrero, ¿cierto?, ha mantenido o según nuestro indicador, ha mantenido una trayectoria más bien bajista, con algunos altibajos. Si ustedes acá se fijan, hubo mucha sombra. Vamos a revisarlo aquí. Una vez que rompe, que vamos a ir identificándolo el punto supuestamente de entrada de nuestro indicador, desde que rompe y se mantiene por debajo de la banda, en esta zona de acá, en esta zona que la vamos a marcar, en esta zona de acá, ¿cierto? Hubo mucha lateralización, pero si nos fijamos hubo solamente sombras. Esta vela abrió y cerró por encima de la banda, pero la segunda todavía se mantenía por dentro de la banda, por lo tanto no cumple la regla que recién dijimos, por lo menos dos velas que abran y cierren por encima de la banda, nos podría decir que esto ya se va para arriba, pero como no pasó, siguió y todavía, ¿cierto?, no mantenemos más bien bajista. Si ustedes me preguntan a mí, yo todavía mantendría una visión más bien bajista con este cruce, considerando de que tiene un techo, ¿cierto?, en esta zona, en corto plazo. Por lo tanto, mientras se mantenga por debajo de la zona de los 1,3993, corto plazo, por supuesto, podríamos pretender, ¿cierto?, de que este par de divisas tienda más bien a la baja. ¿Y con qué objetivo a corto plazo? Mientras la banda, ¿cierto?, nos va a ir diciendo las entradas y las salidas, ¿ya? Acá también nos podemos dar cuenta, vamos a proyectar por acá, ¿cierto? Nos da la señal de entrada de compra y más o menos por aquí, ¿cierto?, nos da la señal de salida. Entonces, esta es la idea de la banda, de aprovechar los movimientos más corto plazo, pero sin antes dejar, sí o sí tenemos que hacer un análisis más global, mirar el dólar index, mirar los fundamentos, ¿ya? Hoy día si nos fijamos en el WTI corto plazo, ¿cierto?, vemos que ya rompió un nivel bien importante, que eran los 56,60 aproximadamente, por lo tanto hoy día me gusta, bueno, estas velas fueron bien fuertes y hoy día me gusta digamos, el WTI también y el Brent, por supuesto, más bien alcista. Hoy día los commodities se están apreciando, todo lo que es emergente, general y commodity, más o menos se está apreciando con respecto al dólar, por lo tanto hay que ir sacándole provecho, como le comentaba la semana pasada, a las divisas que tienen mayor movimiento, ¿ya? Hoy día específicamente el euro, acabamos de ver que está más bien debilitado o casi en zona neutral, pero hay otras divisas que sí se mueven mucho más. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a identificar para hacerle clic, ¿ya? Porque de repente a mí me gusta mucho de repente operar, voy a poner un ejemplo, el dólar canadiense, pero si va a haber una semana quieta, sin mucha noticia, probablemente ese par que me gusta mucho operarlo no me va a generar ninguna oportunidad de trading, ¿ya? Entonces hay que, este tipo de estrategia o este tipo de ediciones que yo le estoy mostrando hoy día, es para que podamos tener cada vez una visión mucho más objetiva con respecto a mi trade, ¿ya? No operarlo porque me gusta, sino que también un fundamento, ¿ya? Si, me gusta y yo sé que hoy día se está moviendo, así que me va a generar una oportunidad de trading. Si me gusta y estoy viendo que las velas están planas, o que por ejemplo, específicamente estas medias móviles y este indicador que estoy comentando hoy día, está plano, no me dice nada mejor, no ingreso al mercado, pero si estamos en una tendencia y estamos viendo una oportunidad, por supuesto que ahí le podría hacer un clic con mucho más seguridad, ¿ya? Así que hoy día en el corto plazo vamos a aplicar, ¿cierto?, nuestra estrategia en lo que es ¿cierto?, el canadiense, y me gusta mucho seguir corto, y lo mismo, ¿cierto?, con el dólar, o sea, con lo que respecta al mismo commodity,
que también me gusta mucho mantener mientras se mantenga, ¿cierto?, sobre este precio, que lo vamos a graficar, ¿cierto? Mientras nos mantengamos por esta banda, probablemente el dólar canadiense se mantenga bajista, ¿ya? El próximo soporte de resistencia, para quienes están tradeando el mismo petróleo, si ustedes se fijan, acá estuvo, vamos a modificar este cuadradito, ahí para que se note. Esta zona de lateralización, ¿cierto?, fue bien relevante en el corto plazo para lo que fue el mismo petróleo, ¿ya? O sea, acá vemos de que en una, dos y tres ocasiones tocó este piso, en muchas más ocasiones tocó el techo, pero una vez que rompe, ¿cierto?, la idea es ir a buscar por lo menos la amplitud, así que más o menos esta zona de máximos, aproximadamente en la zona de los $57, me gustaría ir a buscar hoy día 58, me gusta bastante ir a buscar en el petróleo, ya para aquellos que están preguntando con respecto al petróleo, específicamente el WTI, ¿cierto? Me gusta mucho esta zona para hacer compras, stop loss levemente por debajo de esta mini resistencia y que ahora pasa a ser soporte, para ir a buscar la amplitud en el corto plazo, ¿cierto?, de lo que fue a romper, que sería aproximadamente $1.50, casi $2, que digamos en el WTI, quienes lo han operado saben que eso puede ser un buen trade, ¿ya? Pero a mediano plazo, por supuesto, ¿cierto?, con esta ruptura aplicamos Fibonacci, vamos a modificar los parámetros de Fibonacci para que los podamos revisar, los vamos a colocar en un color verde, para que se puedan, bueno, otro verde, para que se pueda notar mucho mejor, por ejemplo, por acá mejor. El primer objetivo más grande, a mí me gusta mucho la zona en lo que es petróleo de este nivel de Fibonacci, ya que vendría siendo los $59.50, perdón, ahí claro, y posterior a eso ya la zona de los $63.50 también se ve atractivo y que también corresponde con antiguas zonas, ¿cierto?, en este caso de una mini resistencia y soporte, y acá, ¿cierto?, el soporte mayor que podría ser un objetivo mucho más atractivo para ir a buscar a mediano plazo, ¿ya? Así que ahí están mis dos visiones, una más corta en gráfico de 1 hora y otra más mediano plazo en gráfico diario para ir a buscar un upside mucho mayor. Ya estos dos niveles me gustan bastante. Así que yo seguiría manteniendo aquí una estrategia más bien corto. En primera instancia debiese ir a buscar la zona del 1,31. Acá estoy mezclando indicador y soporte de resistencia. Y si eventualmente seguimos por debajo de esta banda, probablemente vayamos a buscar ya estos últimos mínimos que se podrían encontrar a la orden de los 1,31 en lo que respecta al dólar canadiense. Y para ir finalizando, revisamos estas últimas dos monedas, que también son divisas majors, que vendría siendo la corona sueca y el franco suizo. La corona sueca y el franco suizo aproximadamente ponderan en el dólar index en torno a un 4 y un 3,5% respectivamente, ¿ya? Por lo tanto, también aquí tenemos que fijarnos en obviamente lo que respecta al dólar y en lo que y la corona sueca también tiene mucho que ver con el petróleo, ¿ya? Así que también me gusta mucho este par de divisas en términos fundamentales y en términos, digamos, en nuestro análisis más amplio. Me gusta mucho también a la baja, considerando que acá dejó una vela evidentemente con consecuencias bajistas, ya de esta vela que vamos a ir marcando en esta instancia. Toda esta vela, ¿cierto? Ahí sí. Esa vela con una larga sombra superior nos da una señal muy potente de venta, ¿ya? Y lo bueno de ver este tipo de velas en los mercados es que la sombra que va dejando nos sirve como stop loss. Es decir, la señal bajista se mantiene mientras el precio cotice por debajo de este último máximo. Entonces, lo bueno es que mientras se mantenga por debajo de este precio, podemos seguir con una visión más bien bajista. La tendencia de fondo obviamente es al alza,
¿cierto? Probablemente llegue a esta zona, por lo tanto, esta zona de máximo, que hace mucho tiempo, si ustedes se fijan, no lo veíamos, además coincide con este último máximo, podría ser una buena zona de rechazo. Para aquellos que tradean, por ejemplo, el dólar peso, vendría siendo como una zona de 700, 705, como para que se den una idea de aquello que están presentes hoy día y también tradean el dólar peso. Entonces, en términos técnicos, y si mezclamos lo que hablamos la semana pasada, soporte y resistencia, se ve muy atractivo para la venta, considerando que este vendría siendo, digamos, el precio máximo que uno podría aguantar, que viene dado por esta vela, y además que coincide con los últimos máximos que aquí en gráfico semanal uno lo puede ver, digamos, con mayor claridad. Y si seguimos con nuestro análisis diario, vemos que, bueno, esta es la zona de máximos, de stop loss, y, ¿cierto? Acá también se ve una zona como de, digamos, de soporte, ¿ya? Por lo tanto, es de esperarse de que si ya respeta esta zona de máximo, puede ir a buscar algunos niveles a la baja. Si nos fijamos en el indicador MACD, todavía, ¿cierto?, no vemos una señal en gráfico diario a la baja. Ya todavía mantenemos una tendencia alcista que podría tener como máximos la zona de los 9,42, ¿cierto?, que tenemos graficado en pantalla. Sacamos este indicador, vamos a nuestra plantilla de corto plazo, ¿cierto? Y acá nos muestra que todavía sigue la tendencia alcista. Ya estamos viendo también, perdón, en gráfico una hora, ¿cierto? Todavía mantiene la tendencia alcista, ya estamos viendo cada vez máximo, digamos, decreciente, así que podríamos ver tal vez un tipo de agotamiento. Aquí, digamos, todavía nos da una señal clara, todavía aquí habría que mantenerse al alza. Hoy día los fundamentos más bien apuntan a la baja, ¿ya? Así que yo en este par de divisas específicamente lo esperaría, ¿cierto? Acá tiene una especie de mini soporte, así, y acá, ¿cierto? Los últimos, digamos, los últimos máximos en este mini canal. Esta vela, solamente por chartismo, me está dando señales bajistas. Así que en el corto plazo podríamos tener un stop loss por encima de los 9,42 con 16 para ir a buscar en primera instancia los 9,16, pero todavía, cierto, aquí no nos da la señal de venta, considerando que el dólar index hoy día está debilitado. No le pega tanto esa debilidad a este par de divisas, porque todavía, cierto, una en términos de dólar no pondera mucho. Y el petróleo todavía está en esta zona de recuperación. Quiso, cierto, romper, se va a mantener lateral, por lo tanto es de esperar que la corona sueca también, ¿cierto?, se mantenga más bien lateral, ¿ya? Así que me gusta mucho en nuestro indicador mantener todavía no entrar, ¿cierto?, con posiciones, sino una vez ya con velas que veamos por debajo de esta banda, que hablan y cierran, ¿cierto?, por debajo de esta banda. Es decir, ojalá ver precios o velas en un gráfico una hora por debajo de los 9,29, ¿cierto? Para ir a buscar, ¿cierto?, por lo menos esta zona de los 9,17. Entonces aquí podríamos esperar, ¿cierto?, al precio. ¿Y cómo podríamos esperar el precio? Y lo vamos a escribir en el precio de entrada, ¿cierto? Sería aquí un buen precio de entrada. Entonces sería una operación de sell stop, porque todavía el precio está arriba del precio actual, ¿cierto? ¿A qué niveles? Y dijimos que estos niveles de acá sería un buen nivel de entrada con y aquí vamos a poner nuestro take profit. Esto es bien tentativo, y acá, ¿cierto? Solamente aquí estamos combinando un poco de soporte y resistencia con lo que revisamos la semana pasada de soporte y resistencia. Hoy día entonces el cruce todavía mantiene una trayectoria alcista, y podríamos esperar que con la debilidad del dólar que hemos estado viendo estas últimas semanas y con el petróleo ya lateralizando cada vez un poco más para arriba, me gustaría, ¿cierto?, ya pensar de que este par de divisas debiese ya tender a la baja. Ojalá, ¿cierto?, entrar los dos con
29, 28.8 para ir a buscar la zona de los 9,17 y con el stop loss bien acotado, ¿ya? Siempre en nuestros análisis, cuando tratemos de ver soporte y resistencia, si visualmente la idea es siempre ir a buscar 3 a 1 o 2 a 1. ¿A qué me refiero con eso? Si yo quiero ir a buscar todo este objetivo a la baja, bueno, que mi stop loss también me acompañe. Si yo soy más conservador, y aquí voy a cambiar las líneas, las vamos a poner de otro color. Vamos a hacer aquí uno. Si yo quisiera ser más conservador, vamos a poner una línea azul y quiero ir a buscar solamente este objetivo, por supuesto que el stop loss no puede ser el mismo, ¿ya? Ojalá el stop loss que fuese bien bajito, ¿ya? Para que vaya en, digamos, siempre nuestra estrategia vaya, digamos, ordenada, ¿ya? No arriesgar más de lo que queremos ir a buscar como objetivo, ¿ya? Así que eso con lo que respecta a la corona sueca, y si nos vamos al franco suizo, que tiene también mucho que ver con lo que es oro y activos de refugio. Ya acá nos podemos fijar que en gráfico diario en general se ha mantenido más bien al alza. Ya estamos viendo en el corto plazo harto rechazo, ¿cierto?, de esta zona de máximos que alcanzó en dos oportunidades, como vemos en la gráfica, en noviembre del 2018, y lo vimos también digamos, entre el 10 y el 13 de febrero, a mediados de mes, ¿cierto? Vimos que esta zona también sirvió como rechazo, ¿ya? Hoy día estamos viendo esta debilidad, por lo tanto podríamos esperar, vamos a cambiarle este color para que no nos confundamos con el precio que nos muestra la punta, lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Y soporte y resistencia nomás, vemos que justamente aquí en el precio actual, ¿cierto? Se está viendo una debilidad, o sea, anteriormente un techo, estuvo un soporte, y ya estamos con hartas fluctuaciones en esta zona. Y además también nos podemos identificar que el otro soporte de resistencia, en caso de ruptura del precio actual, podría ser la zona de los 0,99, o si ya rompe esta mini tendencia a la baja, podríamos volver a los últimos máximos, que están a la orden de los 1,01 aproximadamente, ya en lo que respecta a la corona, el franco suizo. Hoy estamos viendo que el oro en general se ha mantenido y la plata se ha mantenido relativamente al alza. Vamos a pasar a revisar ahora entonces la plata, ¿cierto? Y también vamos a revisar al oro. En gráficos diarios hemos visto que se han mantenido una fuerte trayectoria al alza. En la plata, sin embargo, hemos visto ya una corrección, y es por eso también que hemos visto más bien lateral este cruce, ¿ya? Me gusta mucho aprovechar esta zona, ¿ya?, de soporte y resistencia. Hoy ya estamos, como les comentaba, en una zona antiguamente de congestión. Si ustedes se fijan en el precio actual, que es el que voy a, digamos, a graficar en este minuto, que está de acá, es una zona de congestión en el pasado, ¿ya? Por lo tanto, no es raro ver que hoy día está lateralizando. Así que hoy día en general, ¿cierto?, esta zona es una zona de definición, es un buen precio de entrada, esperando, ¿cierto?, que la última tendencia, que es más bien bajista, pueda seguir, ¿cierto? En caso de ruptura, por ir a buscar nuevamente los últimos máximos que ya comentamos en pantalla. Vamos entonces a nuestro análisis corto plazo para ir terminando con lo que respecta al franco suizo. Vamos a analizar nuestra estrategia, ¿cierto?, en gráfico 1 hora. Hoy día estamos viendo, ¿cierto?, que en general cada vez que toca esta banda tiende a seguir bajando. Todavía se mantiene una presión más bien bajista. Aquí se nota mucho más claro, ¿cierto?, esta zona que estaría formándose ya más bien un canal bajista. Por lo tanto, en este cruce, digamos, con el franco suizo se ve mucho más claro, ¿ya? A mí me gustan las ventas manteniendo un stop loss acotado, ya considerando que esta es una zona de la actual resistencia, ¿ya? Y considerando que esta zona de acá también es un mínimo, podría ir a buscar primero esta zona y posteriormente seguir, ¿cierto?, con algunas caídas, y eso lo va a ir definiendo de la misma banda. Ya hoy día recién C6 estaría saliendo un poco, yo esperaría un mejor precio para entrar, idealmente un precio más cercano a esta zona de resistencia,
o esta zona que vamos a ir marcando para no confundirnos. Yo esperaría un precio más cercano a esta zona, ¿cierto? Para entrar con ventas en este par de divisas, esperando en primera instancia el último mínimo y posterior a eso la zona de los 0,99 o, ¿cierto? Mientras mantenga el precio de la banda. Así que en gráfico 1 hora también me gusta mucho este cruce y aquí también hemos fijado que si agarramos una tendencia, la verdad que este tipo de indicadores es muy atractivo para saber si yo sigo o no sigo, ¿ya? De repente un precio lateraliza y uno dice, pucha, estará ya corrigiendo, se va a dar la vuelta o va a seguir con la tendencia. Y este mini sistema, ¿cierto?, que se analiza en una hora con las medias de 34 periodos y además acompañado de un CCI, nos podría servir para nuestras operaciones más corto plazo. Ya esas operaciones que vuelan entre 1 o 3 días aproximadamente. O si que la tendencia sigue, por supuesto, lo que el tiempo diga. Ya, así que me gusta mucho. Hicimos 2 análisis. Recuerden que en gráficos de 1 hora cambia totalmente en gráficos de 1 hora. O sea, si esto de repente se da la vuelta, ¿qué niveles hay que ir a buscar una vez más? Bueno, estos últimos máximos que viene dado por esta vela. Ya, así que recuerden, análisis corto plazo, análisis mediano plazo. Así que espero les haya gustado esta charla. No sé si alguien más tiene una duda. Recuerden de que mi mail es gmellado@capitalia.com y además de que el próximo jueves nos volvemos a encontrar para revisar lo que es Divisa Majors, revisando por supuesto sus propios fundamentos, como base el fundamento del dólar index. Y además también comentarles que el próximo jueves en la tarde, bueno, como ya todos saben, tenemos un sunset en nuestra terraza, acá en el Hotel W, así que mientras vemos un agradable sunset con una linda vista a Santiago, vamos a estar hablando también del dólar, pero principalmente orientado a lo que es nuestro dólar peso y también lo que es las oportunidades que se están generando en otras divisas y activos como por ejemplo el oro, el dólar SAR, que hoy día también está generando hartas oportunidades a mediano plazo. Y todo eso lo vamos a conversar la próxima semana en nuestro Sunset, ¿ya? El objetivo también es que ustedes puedan invitar a una persona que les pueda interesar, así que están todos invitados con un acompañante para que puedan conocer la empresa y que el trading cada vez, ¿cierto?, sea una estrategia un poco más masiva en nuestras carteras de inversión, ¿ya? Espero les haya gustado el análisis del día de hoy, que se concentraba en lo que era divisas majors, pero con un análisis un poco más cortoplacista. Nos encontramos, como les comentaba, la próxima semana y obviamente atento a todas las noticias para que vayamos teniendo trade exitoso. Nos vemos en una pronta oportunidad y que tengan un lindo día.